Después de una estancia fuera de nosotros, separado de nosotros, tenemos al pastor Pachi por acá con nosotros. En este día nos gozamos mucho con su presencia y en esta mañana será que va a compartir la palabra. Así que le damos este lugar. Dame. Siempre es un privilegio estar aquí con ustedes y participar de este tiempo tan especial de enseñanza de la Escritura y gozar también en la relación y la comunión los unos a los otros. La iglesia, justamente la iglesia es eso, la iglesia es la ocasión para mantener el alma de la relación ardiendo y mantener esta convivencia unos con otros. Así que damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad. Bueno, estamos en Navidad. Y digo estamos en Navidad porque la mayoría de las iglesias por este tiempo celebran la Navidad. Hay varios debates sobre este acontecimiento, si la Navidad es un elemento de una cultura o si es únicamente un evento religioso. Hay de todo. El siglo XVII y XVIII, la iglesia trató de quitar la Navidad de la iglesia y en muchos lugares los gobiernos no lo permitieron porque era un evento cultural. Por otro lado, ha habido en otras culturas el intento de eliminar la festividad de la Navidad por ser un evento religioso. De manera que el debate sigue vivo, pero ¿cuál es la posición que asume la iglesia? Bueno, no es momento para definir si es cultura o si es religión, pero sí es momento para definir qué es la Navidad. Y estoy seguro que de eso ya se ha hablado bastante durante estos domingos atrás. ¿Qué es la Navidad? Bueno, hoy lo vamos a hacer en una manera un poquito diferente. Vamos a transitar por dos textos, los dos en el Nuevo Testamento, pero uno en la experiencia del evangelista Juan y otro visto desde una óptica teológica como lo ve Pablo en Romanos capítulo 5. Vamos a orar. Gracias por este privilegio, Señor, que nos das de estar juntos en armonía. Gracias por este privilegio que nos das de vivir la fe en una manera sencilla, humilde, pero profunda. Y esto solamente es posible por el regocijo de tu Hijo, por la experiencia de transformación que tu Espíritu Santo hace en nosotros. Así que en esta mañana estamos aquí para escuchar tu voz. Estamos aquí para que tú nos digas lo grande que eres, todo lo que has hecho para lograr nuestro rescate. Y nosotros estamos aquí para agradecerte lo que tú has hecho. Así que bendice tu palabra en esta mañana, que llegue profunda a nuestros corazones hoy. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Navidad. Estoy tratando de quitarme de arriba una carga emocional con el concepto de la Navidad. Porque en muchos lugares y aún para nosotros, la Navidad se resume a un arbolito, a una fecha, a actividades especiales que se hacen en la iglesia, a intercambios de regalo, a comidas, y también se ejemplifica como si fuera un tiempo de alegría. Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo estoy de acuerdo con todo eso.
Me gusta ese espíritu que nos deja la Navidad. Pero para ser sincero con ustedes, nos quedamos en este nivel si pensamos que eso es Navidad. Nos quedamos muy chiquiticos en nuestra celebración si pensamos que eso es Navidad. Para decirlo en forma más grande, sin explicarlo todavía, Navidad es una persona. Navidad es una persona. De manera que hoy no vamos a estar luchando con conceptos de cultura o religión. Vamos a estar luchando con lo que la Escritura está diciendo. ¿Quién es esa persona? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué vino? ¿Y cuál fue su misión entre nosotros? El texto de Juan capítulo 1, versículo 14 es un texto fuerte para nosotros. Juan 1, 14, y aquel verbo se hizo carne. Si tú lees en los evangelistas, de los evangelios, los autores de los evangelios, tú te das cuenta que hay mucha información sobre este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Hay mucha información. La gente hemos sacado mucha información de esos pasajes que nos dice la Biblia sobre el contexto del nacimiento de Jesús. Y aunque se puedan ubicar en diferentes etapas y diferentes tiempos, pero el punto crítico fue el nacimiento de Jesús. Ahí es obligatoria una pregunta. ¿Dónde se generó esto? ¿Y por qué se generó? ¿De dónde sale la idea que el Hijo de Dios naciera como un ser humano, como un hombre? ¿De dónde sale esa idea y por qué era necesario? Creo que esas dos preguntas son importantes para nosotros hoy. Al verbo se hizo carne. Si vas al principio de este pasaje de Juan capítulo 1, Juan utiliza una categoría griega para explicar con profundidad quién era Jesús. En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Lo interesante es que aquí Juan nos está diciendo en el idioma español, hubo un principio. Y todos nosotros buscamos cuál es ese principio. Y muchas veces decimos el principio de la creación. Bueno, en el original que se escribió el Nuevo Testamento, no existe el artículo el. Quiere decir, literalmente lo que Juan escribió fue en un principio era el verbo. En un principio era el verbo. Uno empieza a darse cuenta que el origen del nacimiento de Jesús estuvo fuertemente ligado a una iniciativa que la Trinidad tuvo antes de la fundación del mundo. Escucha bien, una iniciativa que tuvo la Trinidad antes del principio humano de la existencia humana. Y eso nos pone en una manera diferente de pensar. Porque antes que existiera la raza humana, ya Dios había diseñado que su propio Hijo, noten qué importante es esto, Dios había diseñado que su propio Hijo iba a venir a nacer como un ser humano. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De manera que hay una relación muy, muy estrecha
entre lo que Jesús vino a hacer y el mandato por el cual él obedeció nacer como un ser humano. Dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para entender estos principios, estos primeros textos de Juan, hay que entender la tragedia de Génesis capítulo 3. Dios hizo provisión de rescate humano antes que el hombre pecara. Y Dios creó la solución a la tragedia antes que hubiera una tragedia. Romanos capítulo 5, a mediados del capítulo, nos dice, la muerte entró a la raza humana por el pecado de Adán. Y esa muerte, ese pecado, se hizo visible a toda la humanidad. De manera que en Génesis capítulo 3 vemos este conflicto, esta tragedia resuelta. Y aquí Juan nos va a decir cómo fue que pasó. Y él dice, aquel verbo era Dios. Y en el versículo 14 se hizo carne. La encarnación, sé que se ha tratado aquí, es un elemento indispensable para entender la relación entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Se hizo carne. Pero lo que más me gusta de esta expresión de Juan es que carne es esto. Carne no es un concepto que está por ahí sin definir. Carne es esto. Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo un ser humano. ¿Por qué? ¿Era necesario eso? ¿Por qué? Dice Primera de Pedro, por tanto, puesto que Cristo padeció en la cruz, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. En la cultura griega, el pecado era el final de la vida, el final de todo. Para otras culturas, la definición de maldad es terminar. No existe más. Para Dios, nuestro pecado se convirtió en una posibilidad de rescate. En una posibilidad de rescate. Aquel que padeció la muerte terminó con el pecado. Aquel que padeció en su carne terminó con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne. No ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Filipenses nos dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué significa se despojó a sí mismo? No es que dejó de ser Dios y se convirtió en un ser humano. No. Utilizan la figura de una oveja en el tiempo antiguo. Una oveja, cuando mataban una oveja, le quitaban la piel. Era despellejar esa oveja. Dice Pablo, asimismo,
Él se despojó, se despellejó por nosotros. Noten, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, la figura que Pablo utiliza en 1 Corintios 11 es: mi cuerpo es el pan que por vosotros es partido. Literalmente utiliza la palabra destrozado. Entonces el propósito del nacimiento de Jesucristo en un pesebre era comenzar un proceso de rescate para los seres humanos que ya estaba diseñado desde la eternidad, y ahí se hizo visible entre los seres humanos. Dice, vuelve a decirnos Juan, este verbo habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. La palabra literal que se utiliza aquí en esto de que habitó entre nosotros es que hizo un tabernáculo. Ahora, posiblemente nos da la idea de lo que estaba pasando con el tabernáculo en el Antiguo Testamento y los lugares donde Dios se manifestaba. Jesús viene a significar lo que el tabernáculo significaba para aquel pueblo de Israel. Muchísimos años atrás. Era el momento en el que Dios se hacía presente en aquel pueblo. Era el momento en el que el sumo sacerdote expiaba los pecados de todo el pueblo en aquel tabernáculo. Era el momento en que la gente volvía a reconstruir su vida bajo los criterios de Dios. Y ahora dice Juan, este Hijo de Dios, que es el Verbo, vino y habitó entre nosotros. Hizo un tabernáculo entre nosotros. Ahí es donde hace presencia entre nosotros el Hijo de Dios. Y para ser más específico, Dios no pasó por aquí, Dios está aquí. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando celebramos Navidad, celebramos el esfuerzo de Dios por rescatar a los seres humanos al punto que se hizo un ser humano como nosotros, pero también quiso hacer morada entre nosotros. Noten en Apocalipsis capítulo 7, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día a día, día y noche en su templo el que está sentado en el trono. ¿Qué va a hacer? Extenderá su tabernáculo sobre ellos, su presencia, su vida. Extenderá sus beneficios, extenderá el rescate sobre ellos. Dios ha hecho tabernáculo entre nosotros. Y no fue un evento, no fue un día que nació y ya. Dios hizo tabernáculo entre nosotros. Jesús oró al Padre en Juan capítulo 15 y le dijo, estos que tú me has dado son tuyos. Son tuyos. Dios hizo tabernáculo entre nosotros. También dice al final, vimos su gloria. No solo como del unigénito del Padre, noten eso. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo mostrando la gloria de Dios. Mire, cuando celebramos Navidad, cuando armamos el arbolito, cuando tenemos una cantata, cuando nos reunimos todos para celebrar la Navidad, estamos celebrando el momento en que Cristo nació en un pesebre y la alegría que eso implica, pero estamos celebrando también que Jesús, ese que nació en el pesebre, vino a morir para dar gloria a Dios. Él vino para dar gloria a Dios. Juan dice,
vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. De manera que el nacimiento de Jesús no es un elemento aislado. La gloria de Jesús no es solo su nacimiento, es también su vida, su muerte, su resurrección. Por eso es que el nacimiento de Jesús implica para nosotros algo más que una celebración. Y ahora vamos a ver la explicación que da Pablo a la iglesia de Romanos sobre qué es lo que eso significa. Recuérdense que hubo una gran tragedia y Dios solucionó aquella gran tragedia mandando a su hijo a nacer en un pesebre y a morir en una cruz. Nacer en un pesebre es encarnación. Morir en una cruz tiene connotaciones más elevadas. Y por eso vamos ahora a Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2. Son textos que que nos llenan de gozo porque nos damos cuenta todo lo que Cristo tuvo que hacer para lograr que realmente nosotros tuviéramos fuésemos rescatados por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Bueno, desde el capítulo 4 se está hablando de justificación. ¿Qué significa justificación para nosotros los cubanos? Bueno, yo recuerdo cuando estaba en la escuela y no quería ir a clases, lo cual, jóvenes, ¿ok? Pero no quería ir a clase, entonces yo hablaba con un socio, con un amigo mío y le decía, mira, justifícame la asistencia. Justifícame la asistencia. O sea, dile cualquier cosa al maestro o a la maestra y que yo no pude ir. O se me partió una pierna, o me subieron a sacar una muela, o cualquier cosa. Bueno, eso no tiene nada que ver con Romanos capítulo 5. Nada que ver. Porque el acto consciente que nosotros los seres humanos tuvimos para pecar fue el acto consciente que Jesús asumió en la cruz para perdonarnos. Y justificación es, Jesús cogió nuestro pecado y le dijo al Padre, estos son pecadores. Estos son pecadores, pero yo voy a morir por ellos. Y eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 5. En el contexto de esta Navidad, somos justificados por la fe. Tenemos, ¿qué cosa? Paz tiene dos sentidos. ¿Se recuerdan el cántico de los ángeles cuando Jesús nació? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Y cómo vamos a lograr paz en la tierra si Jesús es blasfemado? Si Jesús es olvidado, si los conflictos que tenemos en la vida no son más importantes que la solución que está en Él, ¿cómo vamos a tener paz? Pero los ángeles dijeron, hay paz en la tierra, queremos que haya paz en la tierra. Pablo dice, de la única manera que tenemos paz es cuando entendemos que hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe en esta gracia. Lean los primeros versículos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios a través de esta justificación. Y también nos gloriamos en las tribulaciones. De manera que la bendición de la justificación es que hemos sido declarados justos por el sacrificio de Cristo en la cruz.
Nota qué importante es esto. Nuestro esfuerzo no vale mucho a la hora de la justificación. Nuestras buenas obras no valen mucho a la hora de nuestra justificación. Lo único que tiene valor en nuestra justificación es que Jesucristo tomó nuestro pecado y lo echó al fondo del mar. Ahora, cuando nosotros somos capaces de entender la magnitud de nuestro perdón, y eso implica que hemos entendido la magnitud de nuestro pecado. Pero cuando entendemos que hemos sido perdonados, nuestra vida tiene que ser diferente. Porque eso significa que delante de Dios hemos sido justificados. Antes éramos los peores pecadores y hoy Dios nos ve a través de su Hijo como santos. Dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Consumidos es desaparecidos. Entonces tenemos paz porque sabemos que hemos sido perdonados. ¿Por qué razón vivimos o intentamos vivir vidas tan complicadas, alejadas de Dios? La razón está aquí. No hay paz porque nos falta entender la magnitud del perdón. Hemos sido perdonados. Y a eso es a lo que Pablo llama justificación. Dios ahora es nuestro Padre, no nuestro juez. Debemos entender esta diferencia. Hoy Dios es nuestro Padre, no es nuestro juez. En vez de castigarnos a nosotros, Dios mandó a su Hijo para morir en una cruz. Primero nos mandó a nacer en un pesebre. Imagínate tú, el rey de los judíos naciendo en un pesebre. Ya te puedes imaginar la preocupación de Herodes. Pero nació en un pesebre. Y ese no fue suficiente. Todo el oprobio de toda su vida para finalmente terminar en una cruz. Eso es perdón. Hay frases, hay figuras que en la Escritura nos tratan de explicar el perdón de Dios. Una de ellas es: Dios toma nuestro pecado, nuestra maldad, y lo tira al fondo del mar. ¿Sabe para qué? Para nunca jamás acordarse de él. Esa no es la manera que nosotros entendemos el perdón, ¿verdad? Jamás. Pero Dios sí. Y nos da una lección ahí. Toma nuestra maldad y la tira al fondo del mar para nunca jamás acordarse de nuestro pecado. El costo de eso fue la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, tenemos paz. Hemos sido perdonados. Hoy Dios no es el juez que nos está criticando y que nos está vigilando para ver lo bueno o lo malo que hacemos. Dios es nuestro Padre que nos acepta como somos. Eso significa que tenemos una entrada libre a Dios. Por la salvación que encontramos, hemos sido condenados por el pecado de Adán, pero Dios en Jesucristo nos ha dado una nueva entrada a una nueva relación con nuestro Dios. Tenemos esperanza. Literalmente lo que está diciendo Romanos capítulo 5. Nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que nuestro pecado Dios lo ha convertido en un rescate
que le glorifica. Mira, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos y lo llevamos desde Adán en nuestra propia vida? Entendemos que Dios nos perdona, etcétera, pero arrastramos una culpa sobre nosotros todos los días, aunque decimos, sí, soy perdonado, pero tengo esa culpa por algo que hice o que no hice. Ese es perdón a medias. Cuando Isaías, capítulo 6, estaba en el templo y tuvo aquella visión, y le dijo Isaías a Dios, yo estoy en medio de pueblo que tiene labios inmundos, yo tengo labios inmundos. Fue aquel ángel, cogió carbón encendido, lo puso en el labio encendido y le dijo, mira, esto quita tu pecado. Pero no solamente eso, quita también tu culpa. Entonces el perdón abarca no solamente quitarnos la maldad, sino la causa de la maldad. Y ahí sobrevivimos en medio de ese proceso de rescate de parte de Dios. Tenemos esperanza, tenemos confianza, experimentamos el amor de Dios, disfrutamos del amor de Dios. Nos persigue su amor. Nótenlo. Nos persigue su amor. No es algo que dejamos en un lugar y que Dios tiene preparado para algún momento. Depende cómo tú vivas. No. El amor de Dios nos persigue todos los días. Y nos llena de una satisfacción única cuando entendemos que hemos sido el objeto de su amor. De manera que la Navidad va mucho más allá que un arbolito, que una comida, que regalos. Una cosa que yo nunca he entendido aquí en Cuba es por qué razón el arbolito tiene que tener nieve aquí en Cuba. Bueno, ojalá hubiera un poquito de nieve ahora. Este chiste es para decir, eso es insuficiente. El mejor chiste es decir, ese pesebre albergó mi esperanza. Ese pesebre me trajo confianza en él. Ese pesebre me dio el gozo y la satisfacción de que mi maldad tuvo un fin. Y hoy gozo de esa experiencia. Hay una operación completa. Dios lo resume en el versículo 20 de nuestra creación, estando en Cristo. Él dice, somos nueva criatura. No es que Dios nos volvió, se acabó el mundo y lo volvió a hacer. No, es que cogió a este ser humano pecador y después de perdonarlo con el precio de la muerte de su hijo, le dijo, tú eres nuevo. Oye, experimenta eso en tu vida. Eres una nueva criatura. El arrepentimiento Dios lo trae justamente para darnos el placer de ir delante de un Dios que nos acepta y decirle, perdóname Dios, me equivoqué, pequé contra ti, pero tu hijo me rescató. Y por el sacrificio de tu hijo es que soy una nueva criatura. ¿Qué implica esta Navidad de Juan capítulo 1 versículo 14 y de Romanos 5, 1 y 2? Veo tres implicaciones. Una, es una responsabilidad comunitaria. Dios nos ha puesto en una comunidad de fe para alabarle y agradecer su nombre, engrandecer su nombre. Somos poseedores de la verdad y por eso debemos estar satisfechos. Afectamos al mundo a través de nuestra fe. ¿Cómo es posible?
que la iglesia proclame en este momento que tenemos paz con Dios. Y estamos capacitados para eso. Tenemos paz con Dios. Esa es nuestra responsabilidad comunitaria. Mostrarle a esa parte del mundo que está afuera que esta verdad que Dios nos ha dado de su rescate es algo que nos da satisfacción plena. Esa es la primera implicación. La segunda implicación, hay una responsabilidad social. El mundo de hoy necesita ver un patrón de vida mucho más allá de lo que ellos creen y de lo que ellos han diseñado sobre la vida. Creo que la verdad debe ser expuesta en términos del evangelio. Evangelizar no es una palabra para los antiguos. Evangelizar es nuestra primera tarea. Hacer saber que Dios hizo su obra en este mundo para bendecir a la iglesia y para bendecir al mundo, a la sociedad que nos rodea. Con este espacio del contexto de la gloria de Dios, muchas veces y hemos visto que la tendencia de evangelizar es para arrancar un alma del infierno. Y estoy de acuerdo con eso. Pero un énfasis muy importante de la evangelización es: Dios se lleva la gloria cada vez que hablamos de Él. Entonces, nos debe impulsar el deseo de rescatar a otras personas. Pero el principal móvil es cómo damos la gloria de Dios en la medida que Él rescata a este mundo. Esa es nuestra responsabilidad social. Y finalmente, una responsabilidad individual. La justificación nos desafía para celebrar la Navidad en la persona de Jesús. Crezcamos en conocimiento, compromiso para pensar con la mente de Cristo, vivir como Él vivió, sufrir como Él sufrió, para darnos una vida en abundancia como la que Él prometió. Quiero terminar con una pequeña ilustración. Un buen desayuno tiene dos elementos. Bueno, puede tener varios, pero tiene dos elementos. Uno es huevo y otro es la tocineta, ¿verdad? Ya, eso es un buen desayuno, no me digan que no. Que todos los días no podemos llegar ahí, pero sigue siendo un buen desayuno. Bueno, en un buen desayuno hay alguien que se involucra y alguien que se compromete. Y hay una diferencia entre involucrarse y comprometerse. La gallina nos pone el huevo y la gallina se involucró con nosotros en el desayuno. Pero ¿qué pasa con el pobre puerco? El pobre puerco se comprometió tanto con nosotros que tuvo que morir para que nosotros tuviéramos un buen desayuno. Bueno, echando esto un poquito más al contexto de nuestra reflexión hoy en esta mañana es: a Dios no le bastó con involucrarse con nosotros en ser nuestro Padre, en ofrecernos todo lo que necesitamos. Dios no le bastó con involucrarse con nosotros. Dios se comprometió al punto que dio la vida de su Hijo para rescatarnos. Entonces, hermanos, ahí es donde la Navidad trae felicidad. No es porque es un tiempo diferente, es porque entendemos que ese Jesús vino para cambiar nuestra realidad. Ese Jesús nació para darnos una perspectiva diferente en cuanto al sufrimiento, en cuanto a la agonía de la vida, en cuanto a todas las cosas. Él vino a hacer nuevas todas las cosas.
Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has dado el privilegio hoy de disfrutar de ti, de, de presentarnos como somos. Y no necesitamos escondernos detrás de nadie ni de nada, porque tú nos conoces. Y tú sabes cuán malos somos y que siempre estamos dispuestos a pecar. Pero el nacimiento de tu Hijo, su vida, su muerte, su resurrección, cambian esa perspectiva. En ti tenemos la fuerza que necesitamos para vivir para ti, para darte la gloria a ti. No para nosotros ser únicamente los beneficiados, sino para hablar de este mensaje de vida eterna al resto de la humanidad que no te conoce. Entonces, gracias por el desafío, Señor, que tú nos das. Gracias por la bendición que tú nos das de compartir las bendiciones tuyas con muchas otras personas que tanto lo necesitan. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.